Muy buenos días. Vamos a iniciar entonces con nuestra clase del día de hoy. Recuerden que estamos trabajando sobre nuestro curso Manejo y Soporte de Sistemas Informáticos y, y, pues ya habíamos descrito algunos contenidos que hemos estado viendo, que hemos estado trabajando y que se relacionan principalmente en el buen uso de un sistema informático. Para ello, pues nuestro curso se dividió en 5 resultados de aprendizaje, cada uno pues con un enfoque específico en mejorar las técnicas en el manejo y en el soporte de una computadora principalmente. Iniciamos con lo que eran los sistemas operativos, que fue nuestro resultado de aprendizaje número 1, realizar configuraciones en sistemas operativos. En este punto, pues nosotros pudimos aprender qué es un sistema operativo, cómo funciona el sistema operativo, posibles soluciones que nosotros podemos darle a algún sistema operativo en el caso de necesitar instalarlo, ¿verdad? Entonces, todo eso pues lo trabajamos directamente en la plataforma de Microsoft, instalando sistemas operativos de Windows. Luego de eso, pues pasamos a nuestro segundo resultado de aprendizaje, en donde aprendimos a utilizar las aplicaciones básicas de Microsoft, como por ejemplo Word, Excel y PowerPoint. En cada uno de esos programas, pues nos tomamos un tiempo específico para poder desarrollar las habilidades en el uso y manejo de dichos programas. Por ejemplo, en Microsoft Word conocimos qué era el programa, cómo podemos crear un documento de texto sencillo, cómo podemos crear un documento de texto con configuraciones más avanzadas, como por ejemplo el uso de la combinación de correspondencia, el uso de las referencias dentro del documento. Todo esto pues lo trabajamos directamente en Microsoft Word. Luego pues pasamos a Microsoft Excel, conociendo qué es el programa, qué es una hoja de cálculo, cómo está compuesta una hoja de cálculo, para qué nos puede servir una hoja de cálculo y avanzamos a crear formatos un poco más avanzados, definiendo fórmulas y funciones que nos puedan apoyar en el uso y el manejo de específicamente pues formatos o formularios que puedan tener cálculos específicos para llevar control de diferentes tipos de negocios, ¿verdad? Entonces, en eso nos enfocamos en Microsoft Excel. Por último, trabajamos Microsoft PowerPoint, donde definíamos el uso de este programa para crear presentaciones y pues que fueran presentaciones efectivas para publicidad de diferentes tipos de negocio o para presentación de temas. Con eso pues concluimos nuestro resultado de aprendizaje número 2 y pasamos al resultado de aprendizaje número 3. El resultado de aprendizaje número 3 pues se enfocaba en aplicación o aplicaciones para el diseño y gestión de la información, donde nosotros pues podíamos encontrar diferentes tipos de aplicaciones que son útiles a la hora de estar ya trabajando con información dentro de una empresa principalmente, aunque lo podríamos enfocar de forma personal también, ¿verdad? Cómo nosotros podemos manejar nuestra información, bien sea para uso personal o para uso comercial. En este punto, pues trabajamos lo que era la aplicación de Microsoft Visio para crear diagramas, la aplicación de Publisher para crear publicaciones, la aplicación de Project para gestionar proyectos y por último, pues concluimos con la creación de bases de datos en Microsoft Access. Cada uno de estos programas, pues los tratamos de analizar, pero no a profundidad como lo hicimos con las aplicaciones básicas, como lo era Word y Excel, ya que estos programas, pues lo que nos interesaba a nosotros era conocer su funcionalidad o cuál era su objetivo de que estuvieran dentro de las aplicaciones de Microsoft. Entonces, por lo tanto, pues tratamos de identificar eso. Les hacía yo mención o les hacía referencia en que si ustedes necesitan en un momento determinado ir más allá o avanzar con estos contenidos porque puede eh, que les sirva más adelante alguna de estas aplicaciones, pero ya tienen los conceptos básicos. Ustedes ya pueden indagar dentro del programa y tratar de adquirir las habilidades para su uso, ¿verdad? Entonces,
Eso sería nuestro resultado de aprendizaje número 3. Luego, pues pasamos a nuestro resultado de aprendizaje número 4. El resultado de aprendizaje número 4, pues se enfocaba al uso del Internet o el manejo de las herramientas colaborativas en la web, donde nosotros pudimos identificar, ¿verdad?, diferentes tipos de herramientas que nosotros encontramos dentro de Internet, pero partiendo desde el punto de las definiciones básicas de lo que es Internet. Tenemos que conocer qué es el Internet, cómo funciona y luego de eso, pues los servicios que nos brinda. Dentro de los servicios, pues el más comúnmente utilizado es el servicio de correo electrónico, ya que a través de este servicio, pues nosotros podemos obtener diferentes tipos de aplicaciones, las cuales pues podemos utilizar como herramientas colaborativas de la web. Vimos varios tipos de servicios, la forma de implementarlos, la forma de utilizarlos. De hecho, pues a raíz de la situación que vivimos actualmente, estos servicios y estas herramientas colaborativas pues han tomado una importancia mucho mayor, a razón de que pues son las mayormente utilizadas para realizar el mayor tipo de actividades. Entonces, por lo tanto, nosotros que estamos en esta área de la tecnología y ustedes que se están especializando en el manejo y soporte de sistemas informáticos, pues tienen que adquirir estas características para poderlas utilizar. Aunque tenemos en cuenta que muchas de estas herramientas pues brindan la facilidad de uso, por lo tanto pues no requiere una complejidad mayor a la hora de que nosotros pues necesitemos utilizarlas, sino que con nuestros conocimientos básicos podríamos utilizarlas sin ningún problema. Pero en el curso pues dentro de ese resultado de aprendizaje lo que se pretendía era mejorar esas técnicas. Por último pues estamos trabajando actualmente nuestro resultado de aprendizaje número 5, que es el último de nuestro curso, y de hecho pues yo les había hecho mención de que hoy pues tenemos nuestra última clase en línea. Ya solo nos tocaría esperar nuestras clases presenciales para cumplir con las actividades prácticas que no hemos podido concluir, ¿verdad? Entonces, en este resultado de aprendizaje número 5, pues hablábamos de realizar el mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo. Y dentro de este resultado de aprendizaje, pues hay temas bien importantes que hemos estado tratando con el fin principal de tener un sistema computacional en buenas condiciones. Pero pues decirlo pueda sonar un poco sencillo, pero la implementación es un poco más compleja, ya que hay que cumplir ciertos requisitos, cumplir con ciertas medidas de seguridad, con las cuales pues podamos garantizar los procedimientos que vamos a aplicar. Y entonces a raíz de eso pues se les compartieron diferentes tipos de contenidos donde se podían considerar algunos procedimientos que se pueden implementar tanto en el uso como ya en la parte de los procedimientos del mantenimiento. Para ello, pues describimos los diferentes tipos de mantenimiento que pueden existir, de los cuales pues nosotros nos íbamos a estar enfocando principalmente en el mantenimiento preventivo, que era el que íbamos a utilizar para poder evitar que se pudieran dar fallas dentro de nuestro sistema. Luego de eso, pues ya para ir concluyendo este resultado de aprendizaje número 5, nos hemos enfocado también en la parte de algunos problemas que nos puede presentar nuestro dispositivo o nuestra computadora. Esos problemas, pues, los podemos nosotros analizar, los podemos canalizar de forma un poco más simplificada si los conocemos. Ahora puede ser que hayan problemas un poco más complejos que hasta este nivel, pues nosotros no los podamos resolver, pero por lo menos pues vamos a poder detectarlos, ¿sí? Entonces, en esto se enfocó principalmente en nuestra carrera de manejo y soporte. El día de hoy, pues estaríamos concluyendo los contenidos. Y si se recuerdan, pues la semana pasada hablábamos de esta parte de los problemas que comúnmente nos puede presentar una computadora y cómo identificarlo. Vamos a ver por acá, tenemos la semana pasada teníamos identificación de problemas de hardware y ahí pues describíamos algunos problemas que comúnmente se pueden observar dentro de una computadora, cómo nosotros los podemos encontrar y cuáles son sus posibles soluciones.
Para esta semana, pues nos tocaría concluir con este tema. Por ahí ustedes dentro de la plataforma, pues van a encontrar como primer punto un video motivacional, que sería nuestro video final, nuestro video con el que vamos a cerrar este curso de forma virtual. Por lo tanto, pues también hay un foro habilitado para que ustedes puedan dejar sus comentarios o algunos mensajes que quieran compartir con sus compañeros en base a cómo han experimentado la forma en la que hemos realizado este curso, ¿verdad? Entonces ahí ya están habilitados, ya está habilitado ese foro para que ustedes puedan interactuar. Luego de eso, pues nuestro último tema, pues tendría que ver con el mantenimiento preventivo y la solución de problemas. Es un pequeño repaso de cómo aplicar el mantenimiento preventivo. Por ahí, pues ya les dejé los recursos necesarios para que ustedes los puedan consultar y que de esta forma, pues, podamos llegar a buen término de este resultado de aprendizaje. Como última tarea, pues lo que tienen que realizar por ahí es un manual. Vamos a leer esta tarea. ¿En qué consiste esta última tarea? Dice manual sobre solución de problemas en una computadora. Instrucciones. En base a los conocimientos adquiridos en los contenidos compartidos durante el curso, realice o cree un manual donde escriba o describa algunos problemas básicos que pueden presentar las computadoras. Los problemas deben estar acompañados de sus posibles soluciones. Recuerde, el formato de entrega es PDF. Muy bien, entonces ustedes lo pueden hacer bien sea en un documento de texto, en una presentación, como ustedes quieran trabajarlo, pueden crear este pequeño manualito. Que al final, pues el objetivo de este manual es que ustedes tengan una herramienta donde encuentren pues la solución a algunos de los problemas que se puedan encontrar dentro de la computadora. Y entonces, por ahí, pues, ya hemos compartido mucha información sobre esto, ¿verdad? Y de hecho, pues, más adelante voy a estar compartiendo los últimos temas que nos quedaron pendientes la semana pasada sobre los problemas que pueden presentar los dispositivos y sus posibles soluciones. Entonces, esa sería la tarea. Y luego, pues, tenemos la evaluación de nuestro resultado de aprendizaje número 5. Esta evaluación pues contiene aproximadamente de 20 a 25 preguntas, si no es que un poquito más, y ustedes pues tienen que irlas resolviendo. Son preguntas de selección múltiple y de verdadero y falso, las cuales pues se enfocan a los componentes de la computadora y su función. Con lo cual pues estaríamos concluyendo o cerrando este resultado de aprendizaje número 5. Esas serían las dos actividades que tenemos para trabajar y son las actividades finales. Recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta, pues que ustedes tengan a la hora de estar trabajando, ustedes pueden comunicarse conmigo para poder ayudar o apoyarlos a resolver. Entonces, antes de iniciar con los temas finales del día de hoy, pues me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quisiera agregar. El tiempo es con ustedes. Pueden interrumpirme en cualquier momento para poderme hacer saber sus dudas o preguntas. Y bien, entonces me pasaría yo acá a esta otra plataforma donde estuvimos hablando del proceso de resolución de problemas y decíamos que el proceso de resolución de problemas pues tenía etapas importantes, o sea, etapas específicas, las cuales pues las clasificábamos en 6 etapas. Tenemos la identificación del problema, el establecimiento de una teoría de causas probables, poner a prueba la teoría, establecimiento de un plan de acción, verificación de la funcionalidad y el registro de los hallazgos. 6 etapas con las cuales pues nosotros podemos apoyarnos para poder resolver los distintos problemas que se puedan presentar dentro de una computadora. Y luego pues la semana pasada estábamos examinando algunos de los problemas comunes dentro de una computadora. Hablamos de problemas de dispositivos de almacenamiento
y problemas de placa madre y componentes internos. Por lo tanto, hoy nos tocaría trabajar los últimos 3 criterios de los dispositivos que pueden presentar problemas. Y vamos a hablar entonces en primer lugar de las fuentes de alimentación. Dice, los problemas de energía con frecuencia se deben a fuentes de alimentación defectuosas, conexiones sueltas y bataje inadecuado, como se muestra en la figura 3. Y entonces nos vamos a la figura número 3 y aquí nos muestra algunos problemas. Si se dan cuenta, pues son 2 problemas que comúnmente nosotros podemos encontrar en fuentes de alimentación. El número 1 dice, la computadora no enciende. ¿Cuáles son las causas probables de que una computadora no encienda? Si se recuerdan, cuando hablábamos de la identificación del problema y del establecimiento de teorías, decíamos que teníamos que empezar por las cosas más obvias, por las cosas que podrían parecer las más simples y sencillas, pero que a veces pues puedan estar afectando dentro del funcionamiento de una computadora. Y entonces, por ejemplo, acá nos dice las causas probables. Número 1, la computadora no está enchufada al tomacorriente de corriente alterna. ¿Sí? ¿Qué podría ser? Pues la causa más lógica, la causa que probablemente nos pueda ayudar a dar la solución. Nosotros estamos probando encender nuestra computadora y no da. Pero que sí, cuando nos damos cuenta, pues la computadora quiere estar conectada al tomacorriente. Entonces, es una de las causas más probables. La siguiente dice, el tomacorriente de corriente alterna presenta una falla. Podría ser que el tomacorriente no esté bueno y que ahí esté el problema y nosotros desarmando la computadora, ¿verdad? Entonces, tendríamos que probar la computadora en otro tomacorriente. El cable de alimentación presenta una falla. Si no es tomacorriente, pues podría ser también que el cable de alimentación se haya cortado, se haya quebrado, se haya dañado y que ya no pase la corriente a la fuente de alimentación. El interruptor de la fuente de alimentación no está encendido. Algunas fuentes de alimentación traen un interruptor. Vamos a tratar de verlo acá en una imagen. Fuente de alimentación de una computadora. Vamos a verlo por acá. Y vamos a ver, aquí tenemos una. Vamos a ver si nos deja abrirla. Ahí está. Y entonces, si se dan cuenta, aquí en la parte de arriba trae un botón de encendido y apagado. Cuando está en el 0, ¿sí? Si el 0 está presionado, quiere decir que está cortada la corriente, o sea que no pasa corriente. Si está en el 1 o en el guioncito, pues indica que sí hay paso de corriente, entonces debería de funcionar. Entonces, ese puede ser también alguno de los problemas, que ese interruptor pues no esté encendido, entonces te tocaría revisar. El interruptor de la fuente de alimentación se configuró en el voltaje incorrecto. Aparte de ese botón, la fuente de alimentación, en la parte de aquí abajo, en este espacio, vamos a ver si podemos observar alguna otra fuente que lo tenga más marcado, que lo muestre de una mejor forma. Vamos a ver si la tenemos por acá. Esta la muestra bien. Aquí tenemos el interruptor. Miren este de color rojo. Solo que este no es tan fácil de mover como el botón de encendido y apagado. Pero este interruptor nos permite seleccionar el voltaje que va a manejar nuestro tomacorriente. Recuerden que a nuestros hogares llegan 2 tipos de corrientes o 2 tipos de voltajes. Puede ser que su voltaje esté de 110 a 120 voltios o hasta 220 voltios. Entonces, algunas fuentes de alimentación nos dejan seleccionar este voltaje. Si se dan cuenta, aquí en esta se puede observar que tiene activado 220 voltios. Pero si yo activo aquí 220 voltios y mi tomacorriente solo da 110 voltios, la fuente de poder no va a funcionar. Entonces, habría que mover este interruptor para que ya nos permita funcionar con 120 voltios. Y de esa forma, pues podría ser otro de los problemas que nos pueda presentar una computadora.
El botón de encendido no está conectado correctamente al conector del panel frontal. De repente lo que nosotros hicimos fue un mantenimiento. Desarmamos la computadora y la volvimos a armar, pero se nos olvidó conectar el botón de encendido. Entonces tendríamos que volver a destapar y verificar que esté conectado o que esté bien conectado. Lo conectamos donde no era, ¿verdad? Sí, entonces ese también podría ser otro problema del por cual no encienda la computadora. La fuente de alimentación presenta una falla, que sería nuestro último caso, y en este caso, pues ahí nosotros, como parte del manejo, no podríamos intervenir de mayor forma. En la parte de si trabajáramos ya reparación, pues sí nos tocaría revisar la fuente, que medir voltajes y todo eso, pero ahorita, dentro de nuestro curso, queda fuera de nuestro alcance. Entonces, por lo tanto, si no es ninguna de las anteriores, el último punto o la última causa podría ser que la fuente no funcione, ¿verdad? Y en este caso, a nosotros, pues lo más sencillo sería sustituir la fuente, cambiarla por una nueva. Entonces, eso serían las causas probables. Las soluciones, pues dice enchufar la computadora a un tomacorriente de corriente alterna conocido, utilizar un cable de alimentación conocido, encender el interruptor de la fuente de alimentación, definir la configuración de voltaje correcta, orientar correctamente el botón de encendido, e instalar una fuente de alimentación conocida o una nueva, ¿verdad? Son las soluciones posibles para esas causas. Luego tenemos otro problema, dice la computadora se reinicia, se apaga de forma inesperada o hay humo u olor a componentes electrónicos quemados. Entonces aquí la causa probable es que la fuente de alimentación comience a presentar fallas. Y la solución, reemplazar la fuente de alimentación. Y estas pues serían las fallas comunes o los problemas comunes que nos puede presentar una fuente de alimentación dentro de nuestro sistema computacional. Pasamos al otro elemento o a otro de los dispositivos que comúnmente presenta fallas, y en este caso pues es el CPU o el microprocesador y la memoria RAM. Dice, los problemas de procesadores y de memoria con frecuencia se deben a instalaciones defectuosas. O sea que si en algún momento llega a fallarnos una memoria RAM o el microprocesador, es porque probablemente no se haya hecho una conexión de forma adecuada. Dice, configuración incorrecta del BIOS podría ser otra de las razones. Refrigeración y ventilación inadecuadas. Recuerden que el microprocesador es el que lleva un componente térmico para tratar de controlar la temperatura, y también tiene un disipador y un ventilador, que es el que está funcionando como sistema de enfriamiento. Y el otro dice, y problemas de compatibilidad, como se muestra en la figura 4. Y entonces nos vamos a la figura número 4, y en este caso pues aquí tenemos los problemas y soluciones más comunes de CPU y memoria. Número 1, la computadora no arranca o se bloquea. ¿Qué pasa si yo vengo y enciendo la computadora pero no arranca? Entonces nosotros podemos ver acá que las causas probables es que se haya recalentado la CPU, que de repente estaba funcionando y de la nada, ¡pum!, se apagó. Entonces ese es un recalentamiento de CPU. Este es un mecanismo que traen las computadoras, que cuando sobrepasan un nivel de temperatura, lo que hacen por seguridad es apagarse, para no seguir generando más calor y que se puedan quemar los dispositivos. Entonces, el mecanismo de protección de la computadora es apagarse. Entonces, cuando su computadora se les apaga mucho, puede ser de que sea por este problema, ¿verdad? De falla en el enfriamiento del CPU. El ventilador de la CPU presenta una falla, podría ser que nos dé ese problema. Algunas computadoras nos muestran a la hora de encender la computadora, el BIOS nos da un mensaje que el ventilador no está funcionando bien. Entonces te tocaría revisar ese ventilador o sustituir. La CPU presenta una falla. Soluciones posibles: volver a instalar la CPU o el microprocesador, reemplazar el ventilador, agregar ventiladores al gabinete o reemplazar el microprocesador.
Y entonces acá nuestras soluciones se enfocan en que nosotros podamos garantizar el enfriamiento de nuestros dispositivos para que no pasen la temperatura que trae preestablecida nuestra tarjeta madre y tenga la computadora necesidad de apagarse. Siguiente problema, dice el ventilador de la CPU produce un ruido inusual. La causa probable que el ventilador del CPU presente una falla y la solución posible, pues reemplazar el ventilador. En algunos casos, pues nos presentan ruidos a la hora de encender, pero no es tanto porque el ventilador haya fallado, sino que a veces están topando algunos cables o el ventilador está sucio. Entonces, lo que procedería es a realizar alguna limpieza, revisión de cables y ordenamiento de cables para garantizar que no es eso lo que está dando el problema. Ahora, si con eso no se logra solucionar el problema, entonces ahí sí, nos vemos en la necesidad de poder sustituir ese ventilador. Vamos entonces a la siguiente, al siguiente problema y dice, la computadora se reinicia sin advertencia, se bloquea o muestra mensajes de error. Por causas probables, la configuración del bus en la parte delantera es demasiado alta, la configuración del multiplicador de la CPU es demasiado alta y la configuración del voltaje de la CPU es demasiado alta. Entonces, en este caso, ahí pues tendremos los posibles problemas que nos puede presentar si nuestra computadora se podría reiniciar. ¿Cuáles son las soluciones probables? Que si hemos movido algo dentro del BIOS, pues restablecer la configuración de los valores predeterminados de fábrica de la placa madre, que eso lo hacemos en el BIOS, establecer una configuración más baja de bus frontal, establecer una configuración más baja de multiplicador y establecer una configuración más baja del voltaje de la CPU. Lo ideal, pues aquí es el restablecimiento de valores. Con eso, pues garantizamos que van a ser los valores con los que comúnmente va a trabajar de forma correcta nuestra computadora. El otro dice, el otro problema, después de realizar la actualización de una CPU de núcleo único a una CPU de doble núcleo, la PC funciona lentamente y se muestra solo un gráfico de CPU en el administrador de tareas. Y aquí puede ser la causa probable que el BIOS no reconozca la CPU de doble núcleo. O sea, la computadora no está adaptada a que se le pueda instalar ese tipo de microprocesador. Entonces ahí lo ideal lo que podríamos hacer o la solución probable es actualizar el firmware del BIOS para admitir la CPU de doble núcleo. Y en este caso, pues la actualización pues conlleva algunos riesgos y lo recomendable aquí sería buscar una CPU que sea compatible con nuestra computadora. ¿No se puede instalar la CPU en la placa madre? Pues lógicamente la causa es porque el tipo de CPU que estoy tratando de conectar no es el correcto y la solución pues reemplazarla por uno que sea para el socket que tiene nuestra tarjeta madre. Siguiente problema, la computadora no reconoce la RAM que se agregó. La RAM nueva presenta una falla, podría ser una causa probable. El tipo de RAM instalada no es correcto, también puede ser otra falla, por eso tenemos que verificar cuando queremos, en este caso, pues sustituir una tarjeta de memoria RAM o agregar memoria RAM a nuestra computadora. En primer lugar, debemos de verificar cuál es el modelo, con qué bus trabaja, para que al final sea compatible con nuestra tarjeta madre. La RAM que se agregó no es del mismo tipo de la RAM que estaba instalada. Si no la revisamos, lo más probable es que eso suceda. La RAM nueva está floja en la ranura de memoria y entonces las soluciones probables o las soluciones posibles serían reemplazar la memoria RAM, instalar el tipo correcto de RAM, asegurar la RAM en la ranura de memoria. Y entonces con eso pues estaríamos dándole solución a estos posibles problemas. El último relacionado a microprocesador y memoria RAM dice, después de actualizar Windows, la computadora funciona muy despacio. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas? La computadora no tiene suficiente RAM. Recuerden que cuando hablábamos de instalación de sistemas operativos, yo les solicité a ustedes que investigaran cuáles son los requisitos para cada sistema operativo, para poder definir si en una máquina puede o no instalarse el sistema operativo que yo quiero.
De repente solo tenemos 2 GB de RAM y queremos instalar Windows 10. Pues claro que se los va a admitir, pero va a quedar demasiado lento. Entonces lo ideal es agregarle o colocar la memoria RAM o la cantidad de memoria RAM que nuestro sistema operativo exige. Dice, la tarjeta de video no tiene suficiente memoria, podría ser alguno de los problemas también. Que como al final todos los gráficos que vamos a estar trabajando, pues necesitan alguna cantidad de memoria para poder ser representados en nuestra pantalla. Entonces, si ya no es suficiente la tarjeta gráfica que tenía mi computadora para el sistema operativo, porque en este caso, pues no cumple con los requisitos mínimos, tendría que sustituir esa tarjeta de video. Posibles soluciones: instalar RAM adicional, instalar una tarjeta de video que tenga más memoria. Y con eso pues estaríamos llegando al final de los problemas comunes en CPU y memoria. Pasamos entonces al último tema relacionado a problemas de pantallas y dice por acá, los problemas en las pantallas a menudo se deben a opciones de configuración incorrectas, conexiones sueltas y que los controladores sean incorrectos o estén dañados, como se muestra en la figura número 5. Entonces nos vamos a la figura número 5 y aquí pues vamos a encontrar todos los problemas que nos puede presentar una pantalla y cuál es su posible solución. Dice por ahí, número 1, la pantalla recibe alimentación pero no muestra ninguna imagen. ¿Cuáles son las causas probables? El cable de video está flojo o dañado, la computadora no envía señal de video a la pantalla externa y las soluciones posibles, volver a conectar el cable de video o reemplazarlo y utilizar la tecla de function junto con la tecla multipropósito correspondiente para cambiar a la pantalla externa. En este caso, pues buscamos en nuestro teclado dónde está la tecla de función y buscamos también en nuestro teclado cuál es la tecla que me va a permitir a mí intercambiar entre las distintas pantallas que tenga conectadas. Siguiente problema, la pantalla parpadea. Las imágenes en la pantalla no se actualizan lo suficientemente rápido, que podrían ser las causas probables. El convertidor de la pantalla está dañado o presenta fallos. Soluciones posibles: ajustar la frecuencia de actualización de la pantalla y desarmar la pantalla y reemplazar el convertidor. En este caso, pues, este ya sería un procedimiento un poco más complejo, pero sigue siendo una solución, ¿verdad? Vamos a la siguiente, dice, la imagen en la pantalla se ve oscura. La luz de fondo de la pantalla del LCD no está correctamente ajustada. Consultar el manual de reparaciones para obtener instrucciones sobre la calibración de la luz de fondo de la pantalla LCD. Ajustar la luz de fondo de pantalla de LCD correctamente. Esto pues de igual forma pues ya es un procedimiento un poco más complejo y que se enfoca a computadoras específicamente portátiles. ¿Hay píxeles muertos en la pantalla o píxeles que no generan color? Dice que la causa probable es que los píxeles no reciben la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comunicarnos con el fabricante, ¿verdad? Para verificar cuál es la situación que actualmente está enfrentando nuestra computadora y darle una posible solución. Siguiente problema. La imagen en la pantalla presenta líneas o patrones que parpadean de diferentes colores y tamaños. Las causas probables: la pantalla no está conectada correctamente. A veces esa es una causa, ¿verdad? Que no dejamos bien conectado el cable VGA. Entonces tendríamos que revisar. La unidad de procesamiento de gráfico recalienta. La GPU presenta una falla o no funciona correctamente, que en este caso pues sería la tarjeta de video. Posibles soluciones: desarmar la pantalla para verificar las conexiones si fuera portátil, desarmar y limpiar la computadora para desechar suciedad y residuos, o reemplazar la tarjeta gráfica si fuera necesario. Siguiente problema: los patrones de color de la pantalla son incorrectos. Causas probables: la pantalla no está conectada correctamente, la unidad de procesamiento de gráfico recalienta o la GPU presenta una falla o funciona o no funciona correctamente. Y nuevamente, pues las posibles soluciones: desarmar la pantalla para verificar las conexiones, desarmar y limpiar la computadora,
y reemplazar la tarjeta de video si fuera necesario. Siguiente problema, dice las imágenes en la pantalla están distorsionadas. Se modificó la configuración de la pantalla, puede ser que hayamos movido la resolución y que ahí fue donde se tuvo el problema, ¿verdad? Ya no vemos los gráficos o lo que contiene nuestra pantalla de forma adecuada. Entonces ahí lo que nos tocaría sería venir y verificar esa conectividad. Desarmar y limpiar la computadora sería una de las posibles soluciones. Verificar si la pantalla no está conectada correctamente. Puede ser que la unidad de procesamiento de gráficos también esté recalentando o que la tarjeta de video ya no sea la adecuada. Entonces hay que, en este punto, pues las posibles soluciones sería de reemplazar la tarjeta de video. Otro de los posibles problemas, pues, es que la pantalla tiene una imagen fantasma. Dice la pantalla muestra envejecimiento del color. Entonces, aquí las posibles soluciones serían apagar la pantalla y desenchufarla de la fuente de energía por algunas horas, utilizar la función de desmagnetización si está disponible, o reemplazar la pantalla si en realidad ya no nos da la función que nosotros esperamos. Otro de los problemas, dice, las imágenes en la pantalla muestran formas distorsionadas. Se ha alterado el controlador, podría ser alguna de las posibles causas, o la configuración de la pantalla no es la correcta. Entonces, las posibles soluciones sería actualizar o volver a instalar el controlador en modo seguro y utilizar la configuración de pantalla para corregir la geometría, que en este caso pues sería la resolución. El monitor tiene imágenes e iconos de gran tamaño, se ha alterado el controlador o la configuración de la pantalla no es la correcta, que sería similar al problema anterior. El proyector se recalienta y se apaga. Entonces aquí pues las posibles causas serían que el ventilador presente alguna falla, la ventilación está obstruida o el proyector está en un recinto. Aquí tendríamos que verificar más que todo pues la ventilación o el proceso de enfriamiento. Otro de los posibles problemas es una configuración en varios monitores, o sea que cuando tenemos a una computadora conectada a varios monitores, las pantallas no están alineadas o la orientación no es la correcta. Aquí lo más común es que la configuración no sea la adecuada para varios monitores. Sabemos que nuestro sistema operativo pues nos da ese chance de que podamos tener varios monitores conectados a una misma computadora y nosotros podemos definir cómo es que van a estar funcionando cada uno de ellos. Se puede ser también de que uno de las causas probables sea el controlador que no está funcionando de buena forma. Entonces, las posibles soluciones serían utilizar el panel de control de pantalla para identificar cada pantalla y corregir la alineación y orientación. Actualizar o volver a instalar el controlador en modo seguro. Soluciones a ese problema. Y la última que me aparece acá, el último problema, dice, la pantalla está en modo VGA. Y aquí pues la posible causa sería que la computadora está en modo seguro o se ha alterado el controlador. La posible solución sería un reinicio de la computadora o la actualización de los drivers o controladores. Y esos serían pues algunos de los probables o posibles problemas que nos pueda presentar las pantallas dentro de nuestra computadora. Y con esto pues estaríamos llegando ya al final de los posibles problemas y sus soluciones en base a la parte básica o los problemas más comunes de una computadora. Y entonces, como se dieron cuenta, pues aquí yo les hablé de la mayor cantidad de problemas posibles y que esto pues les puede servir para crear su tarea de esta semana, que es el manual sobre problemas y soluciones. Y que más adelante pues le puede servir como una herramienta para solucionar estos problemas. Con esto pues estaríamos llegando ya al final de este resultado de aprendizaje número 5. Recuerden que este resultado pues se enfocaba principalmente en darle soporte y presentar algunas soluciones a los problemas de una computadora. Entonces, bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran agregar. Recuerden que con esto pues también estaríamos llegando al final de nuestras clases en línea y lo que proceda pues yo se los voy a estar comunicando a través
del grupo de WhatsApp. Entonces, dudas, preguntas, comentarios. El tiempo sería con ustedes. Sí, Josué, no mucho te escucho. Profe, buenos días. Ahí va a disculpar la tardanza de No tengas conectarme, ya pena, que José. aquí está lloviendo algo regular, dijo, y no Ajá, me dejaba salir la lluvia de la casa. no tengas pena. Pues yo solo ahí para agradecerle también por el tiempo por el cual estamos ahorita, ¿verdad? Pasando por un momento difícil y todas las oportunidades que nos ha dado la institución va de poder conectarnos así virtual y Ajá, también hay quizás algunos problemitas con las tareas, pero ya casi ya vamos terminando de ponernos al día ahí. Y gracias a usted ahí por la comprensión también, porque algunas veces cuesta pero también ustedes nos comprenden, ¿verdad? Y es un trabajo, es una ardua labor la que ustedes realizan dentro de la institución. ajá. Y, en relación a mantenimiento preventivo, pues lo que me interesa saber a mí, cuánto más o menos de memoria RAM tiene que tener la PC para que funcione bien con el Windows 10. Muy bien. En este caso, aquí es bien importante. Vean, pues, el funcionamiento de una computadora, yo ya se los había especificado antes, no depende solo de la memoria RAM. No es Ujú, tanto a que si le pongo más memoria RAM va a ser más eficiente, no. En realidad, el funcionamiento o el rendimiento de la computadora depende de tres factores principales. En este caso tenemos uno de ellos, la memoria RAM, el otro es el microprocesador y el otro es el disco duro. ujú, Por ejemplo, si mi microprocesador no es eficiente, aunque yo le tenga colocadas 16 gigas de memoria RAM, mi computadora pues va a ser un poco lenta porque el microprocesador no gestiona rápido las solicitudes. ujú, Caso contrario, si yo tengo un procesador súper bueno, un procesador Core i7, pero de memoria RAM yo solo le tengo colocado 2 gigas de memoria, pues también el procesamiento va a ser rápido en la parte del procesador, pero a la hora de transmitir las instrucciones y todo lo que vaya a trabajar la computadora, que lo hace a través de la memoria RAM, pues ahí es donde se va a estancar un poco por la memoria RAM. Tercer caso, nosotros tenemos un procesador bueno, memoria RAM eficiente, pero el disco duro no es eficiente para devolver y almacenar la información, pues también nuestro funcionamiento va a ser lento. Entonces tenemos que tener un énfasis en estos tres factores para definir la funcionalidad o la eficiencia de la computadora. Ahora, hablando del sistema operativo de Windows 10, como requisito dentro de la memoria RAM, nos pide como mínimo para el sistema de 32 bits 2 gigas de memoria, como mínimo. Luego para el sistema de 64 bits, como mínimo nos pide 4 gigas. ¿Sí? Y entonces en este caso ese es el requisito mínimo. Quiere decir que con eso va a funcionar, pero no va a funcionar de forma eficiente. Entonces, por lo tanto, vos puedes tener 2 gigas de memoria RAM e instalas Windows 10 de 32 bits. Claro que te lo va a dejar instalar. En ningún momento te va a dar un error y te va a decir que no se puede. Te va a dejar, pero el funcionamiento no va a ser tan eficiente. Entonces, lo ideal sería que nosotros podamos superar esos requisitos mínimos. Si yo voy a instalar un sistema de 32 bits, pues que tenga unos 4 gigas de RAM. Ahora, si yo voy a instalar uno de 64 bits, pues que tenga unos 8 gigas de memoria RAM para que pueda funcionar de forma eficiente, o unos 6, ¿verdad? Que con eso pues nos funcionaría de una forma más eficiente nuestra computadora. Pero como te digo, no solo va a depender de la memoria RAM, sino que también del microprocesador. Características esenciales para una computadora.
Si es una computadora que va a servir solo para tareas de oficina, Word, Excel y PowerPoint, y que la van a utilizar personas de forma normal, pues yo te podría decir que con un procesador Core i3 con 4 gigas de RAM y un disco duro de unos 128 gigas de estado sólido, va a ser eficiente. Ahora, si es una computadora que necesita programas un poco más avanzados, que exige un poquito más, entonces ya podemos subir la calidad. Una Core i5 con 8 gigas de RAM y 256 gigas de estado sólido. Y eso pues nos va a garantizar el buen funcionamiento, que la computadora sea eficiente. ¿Sí? Entonces sí va a depender mucho de estas características, la funcionalidad de nuestro dispositivo. ¿Sí, Josué? Digamos que de acuerdo al trabajo que se va a realizar dentro de la PC, así va a ser como le dijera yo, Las todas las características. piezas, todas las características se tienen que adecuar al tipo de trabajo que se va a realizar, ¿verdad? Exactamente, para que sea eficiente. Porque bien puedes comprar una de las computadoras que en el mercado probablemente estén en 3,000 quetzales, pero los procesadores son muy básicos. Podría ser una Pentium, una Celeron, y entonces, claro que va a funcionar. O sea, con esto no te digo yo que no funcione. Sí funciona, pero su rendimiento es bajo. ¿Sí? Su rendimiento es bajo. Y para una persona que sea un poco más exigente, nosotros ya como profesionales en esta parte, pues ya podemos sugerir, ¿verdad? No, mire usted, sí, claro que la va a comprar, está buena, está bonita y todo, pero su rendimiento va a ser bajo. O sea que va a costar que cargue un poquito los programas, sí van a funcionar, pero puede ser que en un momento determinado el rendimiento sea lento. Ahora, si usted quiere mayor rendimiento, entonces ya las características tienen que ser un poco mayores. Y lógicamente ahí yo tengo que ver microprocesador, tengo que ver memoria RAM y tengo que ver disco duro. Actualmente los discos duros, los más veloces o rápidos son los de estado sólido, pero el costo es un poco más alto y las cantidades de almacenamiento son inferiores. En uno de estado sólido, a lo sumo vamos a encontrar uno de 502. En cambio, en un disco mecánico, un disco magnético, vamos a encontrar discos duros de hasta 4 terabytes. Entonces, si se dan cuenta, la cantidad de almacenamiento es mayor en un disco mecánico, mientras que en un disco de estado sólido es inferior. Por eso les hablaba de 128, 256 y 512, que es lo máximo, pero que el costo va a ser lo mismo comprar un SD de 512 que comprar un disco magnético de 4 terabytes. El disco magnético me va a ofrecer más cantidad de almacenamiento, pero el más veloz va a ser el de estado sólido, ¿verdad? Entonces, por eso las computadoras actuales ya traen su disco de estado sólido, pero es pequeño. Entonces, ahí no vamos a poder guardar gran cantidad de información, pero entonces nosotros ahí ya tenemos que idearnos las formas. Ah, bueno, entonces en ese de estado sólido yo voy a tener solo el sistema y los programas, y todos mis archivos yo ya los puedo tener en un disco duro externo. Y de esa forma, pues yo voy a garantizar de que voy a tener almacenamiento, pero mi computadora va a ser eficiente. Las computadoras de estado sólido no se pueden modificar, ¿va? Sí, en cualquier momento, bueno, dependiendo de la tecnología que tenga del estado sólido. Porque si hablamos de discos duros de estado sólido, hay diferentes tecnologías. Hay tecnologías tipo SATA. Por ejemplo, les voy a mostrar acá. Vamos a buscarlos acá en nuestras imágenes. Discos duros de estado sólido. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos estado sólido, vean este es una tecnología normal, tecnología SATA. Entonces, es igual a un disco duro convencional o un disco duro mecánico, solo que en la parte interna ya no tiene una parte mecánica, ¿verdad? Una parte giratoria, como lo vemos en esta imagen. En esta imagen tenemos aquí el mecánico, es un disco que está girando, y entonces, lógicamente, según la velocidad con la que gire, así va a ser la velocidad que nos va a presentar. Mientras que uno de estado sólido lo que tiene son chips de memoria. Entonces ahí la velocidad va a ser solo de transferencia de datos.
Por lo tanto, entonces, puede ser que en las tecnologías nosotros tengamos de este tipo, que sea exactamente igual, por lo tanto yo puedo venir y quitar mi disco magnético de mi computadora y conectar uno de estado sólido. Pero hay algunas computadoras que no lo traen de esta forma, sino que traen un disco duro en otro tipo de presentación, como lo podemos ver acá, ¿verdad? Que este ya es otro tipo de presentación, ya más como una memoria. Y entonces, si te das cuenta, este tipo de conectividad no va a ser compatible con un tipo de duro de estado SATA. Entonces, dependiendo del tipo de conectividad que traiga nuestra computadora, pues así va a ser la forma en la que la podamos sustituir. ¿Sí? Entonces, para esto, pues tenemos que conocer las características y en algunos casos, pues, de hacer un proceso de desensamblado para poder observar cuál es el tipo de tecnología que trae. Pero sí, en muchos casos, se puede sustituir un magnético por uno de estado sólido o viceversa. Ah, sí. Digamos que lo más recomendable es mantener uno su tipo de almacenamiento externo, ¿va? Para por si no se pudiera modificar. Exactamente, sí, lo que yo les decía, digamos, mi computadora ahorita viene con 128 gigas de disco duro. Alguien podría decir, a la gran, solo 128, ahí no te va a caber nada. Claro que no cabe nada, pero es un poco más eficiente. Entonces, lo que yo voy a hacer, como lo decías, Josué, tener mi disco externo para guardar ahí toda mi información y que en mi computadora pues solo esté funcionando el sistema en ese disco duro. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, pues Ujú. entonces digamos que o sea, toda la cuestión de sistema se tiene que adecuar a la cantidad de disco, a la cantidad al espacio de disco, digo, y a E- la cantidad de memoria RAM y el tipo de procesador que uno esté utilizando. Exactamente. Esos son los tres factores que nos van a definir a nosotros la eficiencia del sistema. Como te les mencionaba anteriormente, o sea, si nosotros tenemos un buen procesador, pero no tenemos memoria RAM eficiente, de nada nos sirve. O si tenemos bastante memoria RAM, pero no tenemos un procesador adecuado, tampoco no nos va a servir de nada, ¿verdad? Entonces sí tiene que haber una relación adecuada entre memoria RAM, disco duro y microprocesador. ¿Qué tipo de sistema se le podría instalar a un procesador AMD es de una computadora todo incluido, digo? ¿Qué velocidad maneja el microprocesador y qué cantidad de memoria RAM tiene? Ay, 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 eso sí no lo he visto la velocidad. Ahora de RAM creo que tiene, no sé si tiene 4 gigas de RAM. Sí, ahí podrías instalarle un Windows 8.1 o el Windows 10. Podrías probarlo. Digamos, en este caso, cuando nosotros consideramos que cumple con los requisitos, en este caso cumple con el requisito para Windows 10, entonces podemos probar a instalarlo. Y si vemos que la funcionalidad o la forma de desempeño del sistema operativo es lento, pues ya pasamos a reducir la versión, ¿verdad? El Windows 10 quedó lento, entonces lo bajo al Windows 8.1. Si el Windows 8.1 aún así es lento, pues lo bajo al Windows 7. La otra solución sería cambiarle las características. No me aguantó con 4, pues le pongo 8 cuando tiene el Windows 10. Y si sigue lento, pues ahí sí hay que bajar el sistema. O sea que el Windows 10 no va a funcionar en ese equipo. Sí, porque actualmente tiene el Windows 7, Ujú, el profesional, ujú. pero eh, o sea, es que a mí me la están vendiendo. Pues, entonces yo quiero ver si le puedo cambiar el sistema o tiene que ser algún sistema que se adecue o solo actualizar el que tiene, ¿va? Sí, no, pues Sí, ahí no. lo ideal es que puedas instalar el Windows 10, que es el más reciente, y verificar su funcionalidad.
Como te digo, la computadora cumple con los requisitos mínimos para poderlo instalar porque tiene los 4 de RAM, tiene un microprocesador AMD y por lo tanto, pues lo que tocaría ahorita es probar. Instalar el Windows 10, probar su rendimiento. Si es el que esperabas, el eficiente, pues sin ningún problema la puedes utilizar así. Ahora, si por ejemplo queda muy lenta, no carga los programas, entonces ahí lo ideal es bajar al sistema operativo anterior, que sería el 8.1. Y si el 8.1 aún así todavía es lento, pues bajarla hasta el Windows 7, que es el que traía por defecto. Sí, porque él, ese trae todavía, vamos a ver, trae, es de 64 bits el sistema. Ajá. Sí, pero Entonces, sí, en este caso lo ideal es probar, digamos, ahí hay que formatearla, instalar el sistema y verificar la funcionalidad. bueno. Entonces, solo esa hora era mi duda, teacher. No tengas pena, Ahí Josué, está. ahí estamos para servir. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran agregar a la clase del día de hoy? Muy bien, entonces con esto estaríamos llegando ya al final de nuestra clase. Como les había indicado anteriormente, pues nuestra última clase en línea. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, pues pueden comunicarse conmigo y yo voy a tratar de apoyarlos en relación a las dudas o preguntas que vayan teniendo. Luego también, pues quedamos ahí a la espera de ver cuál sería nuestra continuidad para poder finalizar nuestro curso ya con la parte práctica. Cualquier cosa, pues siempre estoy ahí a las órdenes para poderlos apoyar y en lo que yo pueda, pues cuentan conmigo. Que tengan un bonito día, que tengan un bonito fin de semana y un feliz fin de año. Siempre estamos en contacto y pues gracias por haber participado dentro de estas clases en línea, por haber tomado ese reto, ¿verdad? Que muchos pues se quedaron a la mitad del proceso por la dificultad que tuvieron a la hora de conectarse. Pero yo los felicito a ustedes por haber salido adelante a pesar de las dificultades que hemos tenido y pues mi apoyo siempre lo van a tener. Feliz día para todos, jóvenes. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Carlos. gracias, gracias. Ahí, que la pasen bien, entonces ahí todo con medida y nada con exceso, dice los cuates. Gracias, Josué.